Pues esta semana se destaca por varios hechos. La primera, un triunfo para el gobierno. Sin lugar a dudas, la reforma laboral fue sancionada esta semana por el presidente de la República, un triunfo para el gobierno, un nuevo proyecto que se logra tramitar, sacar adelante por parte del Ejecutivo en el Legislativo. Fue difícil para el gobierno, pero yo interpretaría que se vio muy presionado el Congreso con el tema de la consulta popular por decreto. Aunque esta se sabía que se caía en las Cortes, el gobierno logró meterle presión al Congreso y los senadores y representantes a la Cámara cedieron y lograron conciliar. El gobierno también logró conciliar en el texto que se presentó. El presidente dijo, aunque no fue el texto que se presentó inicialmente, sí se logró avanzar en esta materia, porque los congresistas prefirieron aprobar la reforma laboral a tener que seguir en ese tire y afloje con el Ejecutivo de la consulta popular. Entonces ya cuando la consulta popular no le funcionó al gobierno, porque fue aprobada la reforma laboral y porque además se pronunció el Consejo de Estado, faltaba que se pronunciara la Corte Constitucional. De hecho, lo está estudiando y no se ha pronunciado. Pero de todas maneras fue un momento difícil para el país porque ya el presidente estableció choques, además con la Registraduría Nacional del Estado Civil, quien dijo en su momento, yo solo actúo bajo conceptos y fallos jurídicos, judiciales. El presidente no es mi jefe, somos un ente autónomo y no podemos estar recibiendo órdenes sino lo que determine la justicia. Y lo dijo en su momento Hernán Penagos, registrador. Entonces fue un momento tenso para Colombia, afortunadamente se superó. Entonces los congresistas se van cansando, como cuando usted en su casa hay mucha presión o en su trabajo hay mucha presión. Llega un momento en que la persona explota y decide dejarlo todo o ceder definitivamente porque el valor de la paz es incalculable y uno prefiere la paz. Y el estilo del gobierno es chocar, chocar, chocar y chocar permanentemente. Y parece que eso le funciona y le da resultado. Y no todo el mundo está dispuesto a, a trabajar de esa manera. Entonces, ya en una interpretación personal, creería que el Congreso de la República terminó bien presionado por diversos factores en la que terminó aprobando la reforma laboral que representa un triunfo sin lugar a dudas para el gobierno. Pero es que estaba definitivamente el país en mora de aprobar algo que no debió haberse desmejorado para los trabajadores. Por ejemplo, siempre se venía reconociendo un dominicano o un festivo con el 100%. Si a usted le pagaban 100 pesos por trabajar un día, si lo hacía un domingo, le tenían que dar 200. Pues bueno, en un gobierno de Álvaro Uribe decidieron que no, que eso era mejor bajarlo al 75% y lo que se hizo ahora es regresarlo a su estado normal. Y el recargo nocturno se pagaba desde las 6 de la tarde y lo llevaron a las 9 de la noche. Esto que para ayudarle a las empresas, que porque estaban colgadas financieramente y para generar más empleo. Pues bueno, más empleo no se generó, pero sí disminuyó, debilitó, desmejoró las condiciones de los trabajadores. Lo que hace esta reforma laboral también, entre otras cosas, es poner el recargo nocturno a partir de las 7 de la noche, no desde las 9 pero sí desde las 7, tampoco llegó hasta las 6, pero es algo que es una conquista. Ahora, novedoso, novedoso en esta reforma laboral, que los aprendices del SENA van a tener contrato laboral. Eso no había ocurrido antes y esta sí es una conquista nueva para los aprendices del SENA. Algunos consideran que es una carga muy pesada para las empresas. Eso sí, la mayoría, si no en su totalidad, de los gremios económicos no estuvieron de acuerdo. Así que uno de los hechos más importantes tiene que ver con ese logro que alcanzó el gobierno con su reforma laboral. Otro aspecto a destacar de esta semana tiene que ver con que, acabado el tema de la consulta popular, por la reforma que se aprobó y por el fallo del Consejo de Estado, pendiente de la Corte Constitucional, el gobierno empezó a hablar ahora de constituyente, que al parecer es el real objetivo de toda esa turbulencia que arma el gobierno con sus anuncios permanentes.
Ya lo dijo el director de Cambio Radical, Germán Córdoba. El gobierno todos los días y todas las semanas necesita un escándalo y una controversia para tapar un poco la ineficiencia de lo que ha sido su gobierno. De manera que al desactivarse el tema de la consulta popular, puso a funcionar la idea de una constituyente hablando de una papeleta, cuando eso ya no funciona de esa manera. El tema de la papeleta también es otro globo, en opinión de algunos expertos, de algunos dirigentes de la política colombiana, que también se le va a desinflar al gobierno, pero al gobierno le gusta esa temática y esa manera de gobernar, de estar en controversia, de poner a hablar a la gente, así le den durísimo, no le importa, porque el objetivo es justamente ese, poner a la gente a desesperarse, a decir muchas cosas contra el gobierno y así no hay tiempo de mirar lo delicado de todos los frentes que hay en el país. En materia de seguridad, deteriorada la seguridad. Hoy dos noticias de hoy. Dos firmas internacionales super calificadas, Standard Poor's y Moody's, le rebajaron la calificación a Colombia. Están nerviosos en el mundo porque el gobierno de Gustavo Petro decidió no cumplir la regla fiscal, que es una medida que le permite a un gobierno saber hasta dónde puede gastar dependiendo de lo que tiene en caja. No, este gobierno dijo, no me interesa, voy a gastar lo que quiero gastar, se endeuda. No faltará el anuncio, que eso no sería raro, de que van a mandar a imprimir más billetes, como terminó ocurriendo en Venezuela. Entonces, paulatinamente, este gobierno le está dando la razón a los críticos de decir que se iba a terminar siendo como Venezuela y poco a poco se han ido cumpliendo esos propósitos. La salud de los colombianos hoy es mucho más deteriorada que hace 3 años. Eso es evidente. De todas maneras, hoy también una de las noticias tiene que ver con que la Corte Constitucional le dijo al gobierno que estuvo mal y no avaló la intervención que le hizo a la EPS Sanitas, que en su momento nadie la entendió, porque era una de las EPS que mejor funcionaba dentro de lo malo que había por superar, pero era una EPS que estaba en buenas condiciones financieras. Y el gran problema de la salud de los colombianos es que después de las intervenciones que ha hecho el gobierno, todas esas EPS han echado hacia atrás, se han deteriorado, han desmejorado, han aumentado los problemas, porque uno diría que las intervenciones es para mejorarlas, porque se supone que el gobierno, este gobierno, dice que lo público funciona mejor, que son mejores administradores. De hecho, dentro de los anuncios de esta semana está el del presidente que quiere revivir a Telecom, que justamente se enajenó, se vendió porque había la política de que era entre menos administra el gobierno, pues mejor, porque muchas veces la corrupción termina acabando con estas entidades. Así que ha sido una semana bastante buena para el gobierno por haber sacado la reforma laboral, buena para el gobierno porque puso a hablar a todo el mundo de la constituyente, a desesperarse a todo el mundo y a decir que es que este gobierno quiere acabar con la democracia, pero parece ser que esa realmente es la estrategia del presidente Gustavo Petro, estar permanentemente en escándalos, en controversias y un poco el país se va deteriorando. Ahí está dentro de las noticias de hoy que sigue el déficit de gas seguramente para el 2026. Hay temor que vaya a haber un desabastecimiento, un déficit de un 20% del gas domiciliario y el gas comercial para el país. El gobierno está anunciando un proyecto de ley para reducir las tarifas. Es otro tema con el que no ha podido. Los servicios públicos están disparados en sus costos. Entonces, si usted empieza a mirar sector por sector, pues realmente no hay ningún sector que haya mejorado en el país. Por el contrario, se ha deteriorado. Ya lo hemos dicho, los servicios públicos más costosos, desabastecimiento de gas, posible apagón que han anunciado, no dan licencias para nuevos proyectos, no pagan los subsidios para una cosa, para la otra. Ahí el concejal Julián Rodríguez Sastoque dio un dato también de cómo se ha encarecido el crédito de estudiantes de estratos uno y 2 en más de 2 millones de pesos porque este gobierno eliminó el subsidio a la tasa de interés. Entonces, no terminaríamos aquí de hacer un análisis con cifras en mano, no son opiniones, son cifras en mano, son personas, son dolientes.
ahí Bogotá, en esta rueda de prensa que hizo ayer Integración Social, pues nos mostraba que por lo menos 50.000 millones de pesos ha tenido que asumir el distrito porque el gobierno abandonó a muchas personas de estratos pobres, de estratos bajos, de sectores vulnerables, que le venía dando una ayuda y dijo, yo ya no le voy a dar más ayuda, entonces le toca al distrito asumir esas ayudas que al momento suman 50.000 millones de pesos, según Roberto Angulo. Así que ese es el análisis de lo que ha ocurrido esta semana en nuestro país.